Como muchos saben, tenemos un canal también dedicado al terror, pero en aquel visitamos los lugares donde existan leyendas, historia, así estén abandonados o no. Les comento esto porque gracias a que ustedes poco a poco fueron conociendo sobre nuestro otro canal, Misterios de la Fogata, nos llegaron algunas experiencias paranormales relacionadas a exploraciones urbanas. Estas actividades o expediciones donde se recorren construcciones de todo tipo que se imagine, para recorrer cada rincón de esos sitios que alguna vez tuvieron tanta vida dentro. ¿Y qué me diría usted si yo, el día de hoy, le narro una experiencia que nos hicieron llegar por esa razón? Una donde queda plasmada su historia a través de estos eventos inexplicables. Pero antes, aprovechemos que ya se encuentra por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Coahuila de Zaragoza, precisamente a la capital, Saltillo, México, desde donde Antonio Moreno nos cuenta esto. Mi relato, este que estoy a punto de compartirles en esta noche, es uno que no es que haya olvidado, para nada. Al contrario, lo recuerdo a la perfección. Y viendo alguno de tus videos, Alan, en su otro canal, la verdad es que me hace revivir cada momento de estas actividades que en una parte de mi vida hice. Experiencias que viví junto a mi amigo de toda la vida, Iván, con quien sin darnos cuenta, pusimos los pies dentro de un terreno, no sé si decir maldito, quizás. Ya me dirán ustedes, uno que escondía al parecer una historia muy macabra. Les preguntamos en su tiempo a la gente de por ahí si habían escuchado sobre ello o si sabían algo, pero no, aseguraban que jamás habían escuchado algo así, de una propiedad en particular. Esto pasó hace apenas unos pocos años, tal vez unos 3 antes de la pandemia, en una de esas vacaciones improvisadas que solíamos hacer los fines de semana donde hubiera algún día festivo o feriado como lo conozcan, con quien les mencioné, mi amigo Iván. En aquella ocasión decidimos ir a Coahuila, hospedándonos en Saltillo. Queríamos conocer los museos, lugares con historia y todo eso. El viaje había sido en autobús. Oye, Tony, estuve hablando con el cantinero y me contó algo bastante interesante. Según él, a las afueras de la ciudad, unos 2 kilómetros rumbo a Monterrey, hay una vieja casona abandonada. Dice que tiene más de medio siglo de existencia, y nadie sabe o recuerda quiénes fueron sus dueños. El gobierno ni atención le pone por el hecho de estar en aquella zona. Nadie va ahí, nadie se preocupa por la casa, nadie la cuida. Es decir, está completamente abandonada. ¿Qué opinas? ¿Vamos? No me digas que no, hombre, ya estamos aquí, ándale, me dijo Iván cuando esa noche estábamos en un bar del centro de Saltillo. ¿Que no te diga que no? Pero si solo eres tú el que se interesa por esas cosas, sabes que a mí no me gusta estarme metiendo en casas ajenas, por más que estén abandonadas, mucho menos cuando ese es el caso. Odio a lo que huelen, la basura, los desechos y quién sabe cuántas otras porquerías más se puede encontrar adentro. Mira que por suerte no nos hemos enfermado. Ya decía yo, con razón cargaste la cámara luego del museo. Tenías planeado buscar un lugar así. ¿Qué te digo? Sabes que solo a ti te gusta hacer eso. A mí no me llama la atención en lo absoluto. Las vacaciones pasadas fuimos a un hotel abandonado en Tampico. Pero ahora no me vas a convencer. Yo no voy a meterme en una casa vieja que está en medio del monte, en la carretera, le respondí. Iván era una de esas personas amantes de lo paranormal. Desde que éramos niños solía mostrar interés por eso. En la adolescencia me llevaba a cualquier lugar donde le hayan contado que había fantasmas. Llevaba su celular, un Nokia 5300.
donde tenía tantos videos en esos sitios, de pésima calidad la imagen ahora, pero que en aquel entonces era de lo mejor que había. Grababa todo muy entusiasmado, realmente lo disfrutaba. Yo ni siquiera creía en esas cosas, pero aún así lo acompañaba, ya que eso es lo que hacen los amigos, siempre pensé en eso. Y así, contra mi voluntad, me veía envuelto en esos aburridos allanamientos de lugares abandonados. De verdad, lo que más me molestaba era el olor. ¿Y qué más da? No paró de hablarme sobre eso toda la noche. Era su modo de convencerme y como yo no estaba dispuesto a continuar escuchándolo por los días que quedaban de esas mini vacaciones de apenas un fin de semana, accedí a acompañarlo, con la única condición de que solo fuera por una hora y luego nos regresáramos al hotel. Tal como era el protocolo, en la tarde nos fuimos a recorrer la zona para ver cómo estaban los alrededores. Debíamos asegurarnos que de verdad no había nadie viviendo ahí y que no hubieran casas cerca que nos vieran. Ya nos había tocado encontrarnos con indigentes durmiendo en algunas casas, consumiendo sustancias y en otras ocasiones los vecinos llamaban a la policía pensando que éramos delincuentes o algo así. Siempre lográbamos escapar corriendo y era divertido, no se los niego, pero en esta ocasión no quería que tuviéramos que recurrir a eso. Tomamos un taxi de aplicación, nos dejó cerca de ahí y luego nos adentramos al monte, siguiendo a pie las indicaciones que Iván recibió por parte del sujeto del bar. Luego de caminar bajo el sol a medida que nos acercábamos al sitio, un poco alejado de la carretera libre a Monterrey, descubrimos que en realidad la casa no estaba tan abandonada como él creía. Se escuchaban unos sonidos similares a golpes. Seguimos avanzando, ocultos entre la poca maleza que había por ahí, hasta llegar al patio de la casa. Había un hombre ahí, quien con un hacha golpeaba el tronco de un árbol que había a un costado. Para mí, la verdad, fue algo bueno. Aproveché eso y le pedí a mi amigo que mejor nos fuéramos. Por las características que tenía el sujeto, nos daba a entender que se trataba de un leñador, seguramente de algún pueblo por ahí o alguna otra casa cerca que todavía no habíamos visto. Una vez que estábamos en el hotel, nos pusimos a hablar de eso. La casa en verdad parecía abandonada, estaba destrozada la mayor parte. En una de las paredes, por ejemplo, se había caído un muro que dejaba la vista al interior. Asimismo notamos el enorme tamaño que tenía la construcción, ya que contaba con un piso superior unido por una escalera. Toda la estructura aparentaba ser de finales de la época colonial, y por más que le presté atención a todo lo que pude ver, no había nada que nos impidiera entrar. Acordamos que iríamos de nuevo en la noche, como a las 11, para asegurarnos que esta vez no hubiera nadie. Realmente no sé por qué no tuve el valor de decirle que no. Algo me decía que no fuéramos, pero si hubieran visto el entusiasmo que siempre tenía Iván para hacer esto, la verdad, al igual que a mí, les resultaría imposible. Eran las 11 de la noche cuando salimos del hotel, para llegar hasta donde nos dejó esa vez el taxi. No era mucha distancia, así que decidimos hacer el recorrido completo caminando. De esa forma nadie sospecharía lo que íbamos a hacer. La emoción que mostraba el rostro de Iván cuando al fin estuvimos ahí no se igualaba a la que tuvo en ninguna otra expedición urbana que hubiéramos hecho antes, y no sé por qué si habíamos ido a otros lugares más interesantes. Apenas cruzamos el perímetro de ese terreno, ya estaba grabando. El lugar estaba como me lo imaginaba, el piso prácticamente estaba cubierto de tierra y en algunos rincones había crecido maleza. Ni hablar del olor, parecía ser que los animales la usaban de baño. Había excremento por todos lados como así también basura, restos que evidenciaban que personas habrían pasado por ahí. Caminaba junto a Iván, quien iba grabando cada segundo.
hablando en voz baja como para darle un toque más tétrico. Cuando empezamos a subir las escaleras, esta empezó a crujir. Las maderas de los escalones estaban llenas de moho, pero parecían aún resistentes. En el segundo piso, apenas terminamos de subir el último escalón, ya podíamos ver una especie de salón pequeño, uno que tenía un gran ventanal que daba la vista hacia el frente de la casa, pero claro, ya no tenía ni un solo vidrio. En eso le comento a Iván que ya quería irme. No aguantaba el olor y tampoco me iba a quedar esperándolo afuera. Le decía que se apresurara a grabar. Si hablas vas a arruinar el video, no hables. Y no te apures, por favor, apenas llevamos 10 minutos aquí, me contestó. Conforme pasaba el tiempo, aquella sensación que había tenido esa tarde empezaba a invadirme. Más aún cuando entramos a la primera habitación, una muy fría. Habían manchas de mugre en todas las paredes, como así también más moho e insectos resecos. Cosas tiradas en el suelo, madera, vidrios, una paloma sin vida por allá. Y en esa habitación, en serio, olía muy mal, tanto que ya me costaba respirar bien. Ya estábamos por salir de ese cuarto, cuando de repente la luz de la cámara iluminó hacia un rincón, donde vimos algo que nos llamó la atención. Era una línea diagonal de 1 metro más o menos. El detalle es que tenían líneas que bajaban de esta, tal como pasaría cuando uno arroja un chorro de líquido con fuerzas a la pared, y ésta empieza a deslizarse. El detalle fue que justamente debajo de esa mancha, el punto fue que justamente debajo de esa mancha, había otra mucho más grande y extensa, una que se expandía también sobre el suelo. Nos fuimos directo a ese lugar y, al ver con más detalle, le dije: «Eso es sangre, Iván, es sangre seca». Iván se puso rígido. Empezó a decirme o tratar de convencerme que no, que era pintura, que la comparara con la de las otras paredes. Pero no era eso. Sabíamos los dos muy bien que no era pintura. Al secarse, eso no se ve igual. Salimos de esa habitación con la excusa de ir a compararla con otro cuarto y también, debajo de una ventana, vimos el mismo tipo de mancha. Y luego cuando entramos a la otra habitación, que sería la tercera, también estaba eso, en menor cantidad, pero había. Señores, estamos en una habitación donde presuntamente se realizaron sacrificios rituales. ¿A cuántos animales le habrán arrebatado la vida para dejar las paredes así?, dijo Iván, dirigiéndose a los que verían su video. Estás loco, esto no es de ahora, no tienes que ser experto, mira el color. Esta sangre está aquí desde mínimo décadas. Esto no es reciente, le reclamé. En tanto él me pedía de nuevo que guardara silencio para poder grabar, ahora escuchábamos algo. Eran los mismos golpes que oímos esa tarde. Rápido le pedí a Iván que apagara la luz de la cámara, mientras le decía que el leñador había vuelto. Cuando nos quedamos solo con la poca luz de la luna entrando por las ventanas, nos acercamos a una de estas para mirar hacia afuera. Para nuestra mala suerte, el campo visual solo nos dejaba ver una parte del árbol, así que no podíamos ver al hombre. Sin embargo, ahora escuchamos otro ruido. Uno que venía desde la puerta de otra habitación, a solo unos metros de nosotros. Era como un gemido muy bajito, uno muy raro, que se cayó apenas volteamos hacia donde se había escuchado. Ni siquiera nos atrevimos a decir nada. Quedamos lo que le sigue de congelados, viendo los dos una silueta que parecía ser la de una mujer. No sé si apenas pasó 1 segundo o 2 que volteamos y la vimos, cuando dio un paso hacia el frente, saliendo de la habitación y quedándose de pie en el pasillo, donde ahora sí la podíamos ver.
Ya no era una silueta. Les voy a describir esto, lo que los dos vimos, con miedo a que piensen que esto no puede ser real. No me lo creería si solo lo hubiera visto yo, pero Iván luego me confirmó que también vio lo mismo. Esta mujer era tal cual, un cadáver. Tenía la piel muy consumida, la cara, los brazos, el maxilar inferior, como así también su pómulo derecho, no tenían piel. Se le veía todo oscuro pero casi hueco. Tenía muy pocos cabellos que caían sobre sus hombros muy delgados. La mujer no tenía ropa. La piel se le pegaba a las costillas, a los huesos, y salimos corriendo cuando esta mujer empezó a levantar una de sus manos para apuntar hacia la ventana. Corrimos con todas nuestras fuerzas, atontados. Yo iba pensando solamente en cómo salir de ahí en la ruta por la que habíamos entrado. Iba tan bloqueado que ni siquiera me fijé si Iván corría también. Me di cuenta que él venía un paso atrás de mí cuando ambos llegamos a las escaleras y nos íbamos cayendo, tropezando con los escalones. Cuando abrí los ojos, me vi tendido a los pies de la escalera, sintiendo que me dolía tanto el cuerpo. Aún atontado, comencé a buscar con la mirada a Iván y lo vi hincado, recogiendo sus cosas desesperado. Cuando nos volteamos a ver entre los dos, notamos que esos sonidos, los golpeteos, empezaron a sonar de nuevo, pero esta vez mucho más cerca. Ahí dentro con nosotros, en la casa. Volteamos hacia donde los dos estábamos seguros que se escuchaba. Y ahí, un hombre a unos metros de nosotros en lo que parecía ser el fondo de la cocina. Sin duda alguna era ese señor que creíamos era un leñador, el señor que habíamos visto cuando llegamos en la tarde. Este señor estaba metido hasta el fondo de la cocina, a obscuras todo, pero sí pudimos ver bien cómo, con el hacha que lo habíamos visto en la tarde, le estaba pegando a algo que estaba en el suelo. Era raro porque, sea lo que sea que estuviera haciendo, lo hacía completamente a obscuras, y nosotros estábamos que nos moríamos del miedo intentando no hacer aún más ruido para que no nos viera. Los dos estamos de acuerdo en que ese hombre, a lo que le estaba pegando, o más bien cortando, era a una persona. Por un segundo pensé que eso no era posible, no nos iba a tocar ver algo así porque de ser una persona que hace ese tipo de cosas no lo haría si escuchaba gente corriendo en la casa. Y de repente solo veo que entre que se agacha, golpetea con el hacha a esa persona tendida en el suelo. Levanta un brazo, ya solo, despegado del cuerpo, y lo mueve hacia un costado. Ahí fue cuando salimos en menos de lo que pudiéramos imaginar, haciendo todo el ruido, ya no nos importaba. Iván había gritado cuando vio eso, así que lo único importante en ese momento era poder salir de esa casa, del terreno y poder llegar a la carretera sin que nos pasara nada, con el miedo de que nos fuera persiguiendo ese hombre. Pero detrás de nosotros no venía nadie, ni en la casa ni en todo el terreno. Aquel hombre entendimos después, hablándolo en el hotel, empacando nuestras cosas para regresar a casa al día siguiente por la mañana, antes de reportar algo a la policía y echarnos un problema enorme encima. No parecía ser ya nadie de aquí. Me explicaba mi amigo que si él ni siquiera pareció escucharnos correr, gritar, es porque quizás era uno de esos fantasmas o energías que se quedan repitiendo algo una y otra vez, que solo se pueden ver, no se puede interactuar ni nada. Siempre hacen lo mismo cada cierto tiempo. Entre más cosas que me explicó que sí me hicieron sentido, o al menos me ayudaron a calmarme, a poder procesar eso tan horrible. Se los cuento como si nada ahora, pero sí me quitó el sueño por muchos meses. En la mañana cuando regresábamos en autobús, aún íbamos en shock, preguntándonos el uno al otro si había sido real lo que habíamos visto.
y nos dimos cuenta que la memoria de la cámara de Iván ya no servía. No es que dijera que no había grabado nada, es que de plano no la reconocía, como si se hubiera descompuesto por completo. Y hubo un tiempo que intentó salvar todo lo que había dentro de esa memoria, pero no logró nada. Sé que esa casa actualmente ya no existe, la demolieron. La gente sí la ubicaba por ahí, pero no sabía nada de eso. Si había pasado algo ahí hace mucho o qué. Y creo que, como a muchos de nosotros, nos pasó que esa fue la razón por la que dejamos de ir a lugares así, abandonados. ¿Qué cree usted que habría hecho si se hubiera encontrado con algo así? ¿Seguiría explorando sitios abandonados? ¿O de lo contrario, le gustaría vivir alguna experiencia paranormal dentro de una construcción en estas condiciones? Coméntenos, en lo que hablando de sitios abandonados, sabía que existe en Nuevo León una iglesia donde un sacerdote se arrebató la vida ahí dentro. Después de ese suceso, todo cambió en ese sitio. Principalmente quedó abandonada y nosotros pudimos visitarla y recorrerla por completo. Les dejaremos el enlace en el primer comentario y la historia completa también se las contaremos por allá. Espero puedan acompañarnos por allá también, ya que es un contenido que hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes, así como también puedan comentarnos qué podríamos mejorar por allá. Nos leemos en aquel canal. Gracias. Así como este relato, el cual fue redactado por Lazarus Cripta, una experiencia real. Puede leer más en su página de Facebook. Les dejaremos el enlace en el primer comentario. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.